Escuela de Litigio. Bueno, quiero agradecer nuevamente a mis amigos de Ergo Podcast Jurídico por esta oportunidad de seguir promoviendo cultura jurídica en torno a temáticas bastante interesantes del derecho. En mi caso, soy especialista en ciencias penales y criminológicas, así que el tema que quisiera abordar hoy es o gira en torno a los delitos de la administración pública con un enfoque probatorio en el derecho penal ecuatoriano. Y claro, para poder analizar este tema, me parece interesante que se entienda o nos familiaricemos con la definición de lo que es la administración pública. Lógicamente que nosotros los penalistas no somos dueños de algunos conceptos que nos obligan a ver otras materias, y así me permito sugerirles revisar la dogmática de Roberto Dromi, un reconocido jurista argentino, que define la administración pública como una actividad que desarrolla el Estado o quien lo represente, obviamente desde los distintos sectores del sector público, con el objetivo de satisfacer concretamente las necesidades de la comunidad mediante un ejercicio auténtico de la función administrativa. Y claro, para Dromi las funciones del Estado permiten identificar a su vez los fines de la actividad estatal, que van muy ligados a la administración pública y que se traducen en una imperativa ejecución de actividades de carácter material, quizá económico-social, e incluso para el logro de algunos objetivos de la comunidad, como la paz, el orden social, la prosperidad, la solidaridad e incluso la justicia. También me parecía interesante, tropecé con otro autor argentino, Miguel Marienhoff, que también describe de una manera muy concreta la administración pública como una actividad permanente, además, concreta, práctica del Estado como país, que entiende esta satisfacción a la que Dromi también se refiere como una satisfacción inmediata de estas necesidades de los diferentes grupos sociales. Entonces, estas funciones, las responsabilidades o las tareas del Estado mediante la organización de cada país permiten cumplir precisamente con todos esos objetivos fundamentales, y lógicamente que en esta dinámica se pueden traducir o identificar principalmente algunas características, como por ejemplo las funciones públicas como tal en el marco de la justicia, de la defensa de los derechos, la salud, la educación, los servicios públicos en sus diferentes aristas, servicios sociales, la intervención directa además del Estado en diferentes sectores como actividades públicas, la economía. Y esto ya nos va dando una noción quizá de cómo funciona este ente estatal que principalmente se encarga de satisfacer, insisto, todas nuestras necesidades. Pienso que con esta introducción va a ser mucho más fácil que logremos igual dimensionar el enfoque de los delitos de la administración pública, es decir, el estudio de estos delitos nos obliga a entender precisamente ese interés público que de alguna manera está garantizado por el Estado llega a ser de alguna manera garante, valga la redundancia, y en ese sentido debe prevenirse y controlarse. No estoy yo muy a favor de las teorías que propician quizá una reacción post actividades, debería ser un tema de ex ante, por eso hablo de prevención. Y por supuesto es indiscutible que en los últimos años el factor de la corrupción ha ido quizá segmentando la funcionalidad del Estado, y esto le resta competencias en su ámbito de garantizar quizá la justicia o fortalecer la democracia y en general la consolidación del Estado de Derecho. Así que los delitos a los que yo me voy a referir no son inventados, forman parte de un catálogo de delitos que están recogidos y debidamente tipificados en nuestra normativa. Y tras su lectura vamos a poder identificar lógicamente que afectan profundamente la confianza que la sociedad puede tener precisamente en este gestionamiento adecuado, ético, viable, de los diferentes sectores públicos que conforman el Estado. Y obviamente que digamos que su prevención quizá permitiría eventualmente hablar de un desarrollo consolidado e incluso ya en instancias de investigación, cuando llega a consumarse uno de ellos,
permitirían identificar las estrategias de investigación en aras de poder obtener herramientas probatorias muchísimo más eficaces. Yo pienso que también incluso podría promoverse una cultura de integridad en la función pública desde este aspecto de la prevención misma. Incluso podrían estarse garantizando aspectos de cumplimiento que podrían tener categoría de índole internacional. Y en el Ecuador, nuestro capítulo 5 del Código Orgánico Integral Penal, me voy a referir en adelante a esta normativa como COIP, tipifica todos los delitos contra la responsabilidad ciudadana y obviamente la sección tercera nos sitúa específicamente en este catálogo de delitos contra la administración pública. Básicamente, y yo considero muy importante identificar estos tipos penales, más allá de que últimamente hemos visto una fiscalía muy activa que nos devela algunos de estos delitos. Siento que son tipos penales muy estructurales, muy complejos de investigar e incluso de demostrar en algunos casos, ya que las diferentes modalidades en base a las cuales se perpetran los mismos han ido evolucionando a un nivel brutal y quizás se han instaurado en el sistema de una manera bastante prodigiosa, por así decirlo, a favor de la criminalidad. Y de ahí que la correcta identificación de estos delitos, su correcto estudio e incluso su correcta investigación permitirían abarcar a su vez técnicas especiales de investigación. Entonces, identificamos 18 delitos, los principales que a mi consideración deberían ser sujeto de cultura generalizada están el peculado, el enriquecimiento ilícito, el cohecho, la concusión. Vemos incluso el incumplimiento de decisiones legítimas de las autoridades competentes y vamos hablando de algunos delitos que quizá en cuanto a su connotación social, incluso lesividad o gravedad, podrían ir dosificando sus penas como de una manera mucho, en términos de cuantía, mucho menor, como el testaferrismo, los delitos contra los bienes de las instituciones de las Fuerzas Armadas, la policía, etcétera. Dentro de este capítulo, además, contamos con 2 contravenciones, porque básicamente esa es la lógica que le dio el legislador a nuestro código, ¿no? Siempre hay capítulos, tenemos secciones y generalmente en cada capítulo encontramos las infracciones divididas en delitos y contravenciones. Entonces, las contravenciones que forman parte de, digamos, estas infracciones contra la eficacia de la administración pública vienen a ser la negativa de prestar auxilio solicitado por una autoridad civil e incluso la usurpación de uniformes e insignias. Quisiera que podamos ir desglosando un poco el tema, no quiero ser muy abrupta y antipática, caer de una a hablar de dogmática o quizá temas probatorios, porque para poder estudiar precisamente los tipos penales que forman parte de un segmento específico en una normativa, me parece que hay que identificar necesariamente características en común o incluso aspectos que podrían hacerlos divergentes y darles su propia naturaleza dogmática. De todos modos, yo encuentro algunas características que son identificables de la lectura de todos estos tipos penales y, por ejemplo, vemos que hay un sujeto activo específico en muchas de estas figuras, ¿no? Son delitos contra la administración pública, lógicamente, que involucran principalmente, no de manera exclusiva, pero sí principalmente a servidores públicos, es decir, personas que están en el sector público, que ejercen u ostentan alguna dignidad o que ostentan algún cargo público. Y lógicamente que bajo esta potestad estatal muchísimas veces se aupan y se perpetran los delitos, se perfeccionan las modalidades a las que yo me refería. E incluso los sujetos activos calificados podrían abarcar a personas que no necesariamente están o tienen injerencia en el sector público. Lógicamente que el sujeto activo está determinado en la descripción de cada tipo penal y de ahí que las categorías dogmáticas son muy importantes para poder hacer esta diferenciación o incluso identificación. La particularidad que yo encuentro además en esta característica es la especial connotación que va a tener el rol en la participación de
tal o cual delito. El Estado o mejor dicho, el legislador les ha colocado en una posición quizá de privilegio considerable para poder ser objeto de estos abusos contra la eficacia de la administración pública. Y precisamente este aspecto del privilegio es precisamente lo que permite eventualmente que una conducta delictiva tenga un impacto significativo, obviamente, en la sociedad. Son los individuos quienes finalmente tienen esta capacidad de desviar recursos o de influir en decisiones judiciales, administrativas, etcétera, gubernamentales incluso. Podrían hablarse de modalidades como la manipulación en los diferentes procesos administrativos o legales para favorecer a una persona en específico o terceros, ¿no? Con consecuencias siempre a la integridad de la función pública. Ese es el bien jurídico que no diría se protege con el derecho penal. El derecho penal no protege bienes jurídicos, únicamente actúa cuando ya existe una lesión, digamos, consumada en contra de un bien jurídico, salvo los casos de tentativa, por supuesto, que están debidamente aclarados en la norma. Y ahora me quiero referir a otra característica. Me parece que los delitos de la administración pública tienen un impacto directo y perjudicial, digamos perjudicial, sobre el Estado. Entonces hablamos sí de una afectación directa. No existen quizá terceras personas que podrían salir perjudicadas o no podrían ser consideradas, bajo el mejor criterio, como víctimas directas. Podrían llegar a ser incluso víctimas indirectas, pero aquí lo que se trata de sancionar es precisamente las afectaciones en contra del Estado. Estos actos ilícitos generalmente comprometen la integridad y la eficiencia de la administración pública de tal manera que se termina afectando la capacidad para cumplir con toda esta connotación que nos daba Dromi y que nos hablaban los autores argentinos al inicio de mi intervención. Esta credibilidad que debería tener el Estado e incluso las instituciones públicas se merma por medio del cometimiento de estos delitos y lógicamente que hablamos en sí de una afectación directa al Estado. Pero vamos avanzando y podemos determinar una tercera característica en común, que es la relación con la función pública. Lógicamente que estamos en el marco de una administración pública y pues intervienen factores del sector público, así que la comisión de estos delitos estará intrínsecamente ligada al ejercicio de funciones públicas. Por eso me había referido yo al peculado, al enriquecimiento ilícito que podría nacer de el cohecho, la concusión. Y obviamente que esto, digamos, nos pone de cara con los partícipes, es decir, los servidores públicos o terceras personas que inciden en las decisiones que podrían tener los diferentes servidores públicos, obviamente en base a prerrogativas o recursos económicos o incluso amenazas, intimidaciones, favores, amistad, no sé, podrían haber distintas modalidades que deberían investigarse adecuadamente con suficiencia y conducencia para determinar precisamente que hay una relación con la función pública y de que estamos hablando de tal o tal delito y no existe, digamos, duda en cuanto a su consumación. Pienso que también podríamos identificar otra característica y es del carácter pluriofensivo de estos delitos. Lógicamente que al ser delitos contra la administración pública, y lamento ser tan redundante, pero necesitamos familiarizarnos con los términos, van a ser pluriofensivos, es decir, su comisión simultánea va eventualmente a afectar a distintos bienes jurídicos, más allá de que formen parte de, obviamente, este catálogo que nos dice o nos pone en el escenario de la administración pública. La pluriofensividad nos dice que no solamente se va a lesionar eventualmente el patrimonio del Estado, como en el caso del peculado, sino que eventualmente podrían haber desvíos de recursos o incluso corrupción, malversación. Se daña la confianza pública, insisto, que para mí es un factor trascendental en la funcionabilidad que puede tener el Estado. Se compromete la transparencia en la gestión pública y, lógicamente, esto perturbaría de alguna manera el funcionamiento adecuado y eficiente de la administración estatal. Así que este carácter pluriofensivo aplica, o mejor dicho, permite que se amplifiquen las consecuencias de la perpetración de cada uno de estos delitos y obviamente sus efectos se extienden muchísimo más allá del ámbito económico.
Incluso en ámbitos de administración de justicia, si es que hablamos del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente o de un cohecho o concusión para favorecer tal o tal decisión, evidentemente que pues vamos a tener perjudicados quienes eventualmente podrían tener una legítima perspectiva respecto de un resultado, y esto precisamente es o nos pone de cara con el impacto que podría tener en la confianza ciudadana. Un quinto elemento que yo veo en común en estos delitos es precisamente que merman esta confianza ciudadana, y obviamente la desconfianza podría llevar incluso a una crisis de legitimidad en la administración pública. Vemos que en algunos casos la justicia a mano propia va tomando como más rigor, más cabida, incluso se ha normalizado a un punto de que pues ya no nos sorprende. Pero básicamente, de alguna manera, sí hay que tomar en cuenta que si es que no se puede prevenir de alguna manera estos delitos, pues lo que más estaría mermando, y obviamente eso le resta legitimidad al Estado, es la confianza ciudadana. Otro aspecto que yo veo, por más que no estoy a favor de elevar el techo de la pena, yo pienso que lamentablemente en nuestro país, y no lo pienso, es cuestión de hacer un poco de memoria y aceptar el hecho de que no tenemos un sistema de rehabilitación que permita eventualmente rehabilitarse a las personas. Las cárceles o los centros de rehabilitación, mal llamados, son verdaderas universidades de perfeccionamiento del crimen. Pero, sin embargo, tratando de rescatar quizá la intencionalidad del legislador, yo puedo rescatar aspectos como la proporcionalidad de la pena, y por eso les decía, es muy importante identificar estos delitos que permiten, a su vez, identificar la graduación de las penas. Habrán delitos que tengan una pena superior a los 7 años, habrán delitos que únicamente el quantum de su pena abarque meses. Y ya me voy a referir a eso, no me quiero adelantar. Pero básicamente la proporcionalidad penal se va a ajustar precisamente a estos criterios en función de la gravedad de la conducta, obviamente del delito, del daño causado, y de ahí que el legislador haya sugerido estas penas. Básicamente la estructura de la pena no busca de alguna manera solo castigar al infractor, sino también disuadir a la sociedad. Yo pienso que si leemos, en el caso de la concusión, tenemos un delito tipificado con una pena de 3 a 7 años. Lógicamente que esperaría el Estado que cualquier persona se lo piense 2 veces antes de poder cometer este delito. Y de alguna manera la pena funciona de esta forma disuasiva, ¿no? Podríamos estarnos incluso adentrando en materia de la teoría de la pena como tal. Otro aspecto que a mi consideración podría ser importante es precisamente la antijuridicidad de la materialidad. Y cuando yo hablo de la materialidad, sigo hablando en las categorías dogmáticas del delito. Lo que me interesaría es que pudieran ustedes hacer este mismo ejercicio, es decir, el delito es una acción o omisión típica, antijurídica, culpable y por ende punible. Y cada una de estas categorías nos abre aristas o elementos que obviamente, de no configurarse, pues excluirían a su vez las demás. Entonces, al hablar de antijuridicidad, debemos estar conscientes que deberían cumplirse 2 requisitos: el formal y el material. El formal, que tiene que ver con la norma, y el material, que es del daño al bien jurídico en sí. Nos obliga a analizar objetivamente pues la calidad de las investigaciones que eventualmente se podrían estar ejecutando, la técnica con la cual se obtienen elementos, se preservan elementos que podrían ser potencializados como prueba. Y dado que estos delitos son muy específicos, son muy estructurales, lógicamente que las técnicas de investigación deberían agotar todo ese ejercicio de obtención de elementos, ¿no? De ahí que otro aspecto en común que yo identifico es la complejidad probatoria. La probática en los delitos contra la administración pública presenta un alto grado de complejidad. Esto debido a la necesidad que eventualmente tendría la Fiscalía de documentar de manera precisa, detallada, el abuso de poder, justificar la participación, justificar el desvío de fondos. No necesariamente va a haber una ruta clara en cuanto a la comisión y a la modalidad. Muchas veces, y por eso hablamos de nuevas modalidades, no está tan claro la participación o el resultado, y de ahí que pues la complejidad probatoria de estos delitos es completamente alta. Sin embargo,
también habría que mencionar que en las investigaciones generalmente se requiere, en teoría, de el uso de auditorías, peritajes financieros, contables, análisis forenses de documentos, y esto nos pone de frente además con la necesidad de potencializar, quizá no solo presupuestariamente, con temas de capacitación, etcétera, en materia de investigación de estos delitos, que para mí es vital, digamos, ya en instancias de juicio. Sin una buena investigación, difícilmente podríamos abarcar una acusación consolidada. De ahí que podríamos, después de haber hecho esta identificación como muy sucinta de algunas características en común, empezar a estudiar cada uno de los elementos penales que forman parte de los delitos. Y yo les recomendaría, obviamente, a mí me gusta trabajar mucho con matrices, de hecho traje preparadas algunas. Pero la idea es que en el decurso de una investigación, y no aplica únicamente a estos delitos, ustedes puedan identificar, obviamente, quiénes son los sujetos activos, quiénes son los sujetos pasivos, el verbo rector, que es lo más importante ya en instancias de investigación, la antijuridicidad material, más allá de que se cumpla la formal, y por supuesto, esto nos va a dar aristas de la cuantificación de la pena. ¿Por qué es importante esto? Insisto, en instancias de investigación, si no logramos satisfacer esta identificación, podríamos tener muchos vacíos, y yo, con el mayor de los respetos, ejerzo una crítica sana. Pienso, mi objetivo es que de alguna manera, en algún momento, la Fiscalía logre consolidar sus casos de una manera muy exhaustiva, muy conducente, y por el contrario, no se le caigan los casos por quizá huecos que se presenten en el decurso de su investigación. Así que vamos adentrándonos un poco al tema de la probática de los delitos del sistema penal ecuatoriano, porque obviamente sobre la base de la identificación en matriz, o si ustedes prefieren darle lectura, no hay un orden, no es que hay un esquema preestablecido. Lo importante es poder identificar estos aspectos. Vamos a poder ahora sí hablar de probática penal. Y existen algunos principios generales en materia de prueba que nos van a permitir eventualmente obtener elementos, y digo nos van a permitir más allá de que yo no soy fiscal. Obviamente en el libre ejercicio también te conviertes en un investigador, también puedes direccionar tus peticiones siempre en el marco de la legalidad, por supuesto, y del derecho. Pero debemos asegurarnos de que los requisitos y los principios con los cuales nosotros fundamentamos estas peticiones permitan que el proceso, digamos, tenga un decurso normal, con altos estándares de prueba. Y obviamente, para mí, deberíamos siempre referirnos a la norma, más allá de lo que los libros de la dogmática en proceso también nos hablen. Pero el artículo 454 del COIP ya nos va dando como una perspectiva de cuáles son estos principios como más trascendentales, y de ahí que tenemos la oportunidad, la inmediación, la contradicción, la libertad probatoria, que a mi entender es uno de los principios como más sagrados y bonitos. Una de las características que más rescato yo del derecho penal es que no hay un límite para investigar, de tal manera que si hay obstáculos quizá en el decurso de una investigación, tomando en cuenta la complejidad de las investigaciones y la complejidad probatoria, pues con la libertad probatoria, que es otro principio, pues no tendríamos por qué atravesar estos, digamos, obstáculos investigativos. La pertinencia, obviamente que si estoy investigando un peculado, no me va a interesar, y perdón el ejemplo tan burdo, no me va a interesar un protocolo de autopsia. Tiene que ser la prueba siempre pertinente a los elementos de o categorías dogmáticas del tipo, y en este caso los de la administración pública son muy estructurados pero también específicos. Avanzamos un poco en el proceso y también vemos algunos principios que van interviniendo, como la exclusión o la igualdad de oportunidades con relación a la prueba. Pienso que también hay un mal ejercicio por parte de la Fiscalía cuando durante la investigación previa e incluso la instrucción fiscal solicitan a los sujetos procesales de la defensa o incluso a las propias víctimas que justifiquen la pertinencia de sus peticiones, cuando realmente la pertinencia la califica el juez, es decir, en la instancia intermedia. Recuerden, así muy cortito, que el proceso penal tiene etapas, entonces en cada etapa hay un rol, hay una función, hay un objetivo claro. Obviamente que es en la etapa intermedia, luego de la investigación y la instrucción fiscal, el momento en el que el juez puede pronunciarse sobre si tal o tal elemento potencial prueba es o no pertinente. No estoy de acuerdo cuando los fiscales nos piden esa justificación, y de ahí que hay que tener en cuenta estos principios, porque de alguna manera se merma también el principio de igualdad, ¿no?
Y obviamente cada uno de estos principios se aplica indistintamente y dependiendo de la instancia en la que el proceso penal se encuentre. Así que para poder ejemplificar algunos escenarios en cuanto a los tipos de pruebas que podrían requerirse, y cuando me refiero a los tipos de prueba, quiero decir a los medios probatorios. Nuestro código no se refiere a los tipos, sino a los medios probatorios, pero para fines de explicación, deberíamos también leer el artículo 498 del COIP, en el que se establece que nuestra prueba puede ser documental, pericial o testimonial. De ahí que las investigaciones giren en torno precisamente a la obtención de estos tres principales recursos. Y quería ejemplificarles. En el peculado, por ejemplo, como prueba testimonial, podríamos tener el testimonio de auditores internos sobre la apropiación indebida de fondos, o los testimonios de los empleados del Estado que prestaron sus servicios en tal o tal dependencia y que tuvieron que ver en algún momento con el desvío de recursos, o el testimonio incluso de uno de los proveedores estatales que recibe pagos irregulares, como para irnos asentando. Prueba documental para el peculado, se me ocurre, podrían ser los registros contables, obviamente que demuestren discrepancias en cuanto a las pruebas del heraldo público, documentos sobre transferencias bancarias que reflejen movimientos sospechosos y aún los propios contratos públicos, que muchísimas veces son los objetos principales de este tipo de delitos. Frente a la prueba pericial, podríamos sugerir un informe pericial contable que demuestre apropiación. Los informes periciales ya son concluyentes. Los abogados no somos científicos, de ahí que los jueces se apoyan casi siempre, más allá de la prueba documental y más allá de la prueba testimonial, en las pruebas periciales. Siempre la prueba se analiza en conjunto, pero la prueba pericial te da una arista irrefutable en cuanto a la credibilidad que puede tener la acusación. Una pericia financiera en el que se analice el flujo de fondos, etcétera. Es decir, este mismo ejercicio que yo les planteo se puede hacer con relación a la concusión, al cohecho, al enriquecimiento ilícito, al testaferrismo y en general en todos los delitos. Y no debemos limitarnos únicamente al tema que el día de hoy me trae aquí a Ergo Podcast. Por último, sí, me parece muy importante contextualizar el escenario ecuatoriano. Si es que ustedes estudian o en algún momento se sienten un poco atraídos por la legislación comparada, vamos a ver que existen variantes no solo en la adecuación de los tipos que nos van a permitir subsumir las conductas, sino también a las herramientas de investigación, ¿no? Y cada estado funciona diferente, más allá de que partamos casi siempre de los mismos principios. Pero como habíamos señalado, yo pienso que es importante hablar de una investigación prolija. Es importante guardar la técnica en cuanto a la investigación de estos delitos, no solamente para prevenir quizá o erradicar la impunidad. Muchísimas veces los casos se caen y las personas que intervienen en el desvío de fondos públicos quedan impunes gracias a investigaciones mal direccionadas. De ahí que, de alguna manera, las investigaciones bien planteadas aseguran que los recursos del Estado, aún los que se destinan, digamos, a la policía, a los agentes de investigación, a los propios peritos, a los agentes, etcétera, todos quienes intervienen en esto, sean fondos públicos bien administrados. No por el hecho de que existan trabas podemos empezar indistintamente, me refiero al rol del fiscal, a destinar recursos de manera irresponsable. Por el contrario, lo que necesitamos es que en estas investigaciones, a más de la técnica, haya ese rol de protección, digamos, rotunda del erario público. Además que, obviamente, si es que hay un buen resultado en cuanto a estas investigaciones, la ciudadanía va a poder fortalecer su confianza en el Estado y esto va a legitimar a las autoridades. Obviamente, el compromiso de lucha contra la corrupción, que generalmente en estos delitos va a estar presente, se va a transparentar y va a ser efectivo, no va a ser un discurso desgastado como el que quizá estamos viendo hoy en día. Pienso que también una investigación técnica de estos delitos permitiría eventualmente aspectos de disuasión de la corrupción, insisto, no solo en función de la pena, sino que trabajando desde aspectos de prevención, quizá política penal, política criminal, en conjunto el Estado podría eventualmente lograr esta disuasión efectiva con la certeza de que estos delitos contra la administración pública van a ser investigados adecuadamente, no va a haber impunidad, van a tener una sanción adecuada más allá de los acuerdos que puedan ofrecerse para negociar la pena e información.
También pienso que es importante la salvaguarda institucional, es decir, hemos visto en los últimos años una fiscalía muy activa que hace otros tanto de años no veíamos, no salía en las noticias nunca que se estaban desmantelando actos de corrupción o incluso altas autoridades del Estado en diferentes sectores que hayan sido investigadas. Ahora vemos que sí hay esta participación activa del Estado por medio de la institución. Pero de alguna manera esto también pues tiene como una connotación de responsabilidad directa, ¿no? O sea, las investigaciones tienen que ser técnicas, sustentadas, prolijas prácticamente. Retomando un poco el tema, hablábamos también de este aspecto de la salvaguarda de la integridad institucional, porque una correcta investigación, independientemente de que hoy estemos hablando de los delitos contra la administración o contra la eficiente administración pública, la correcta investigación de todos los delitos va a ser crucial para poder mantener una integridad casi intocable y el buen funcionamiento de las diferentes instituciones que intervienen además en esta dinámica investigativa. Esto nos permite asegurar que dentro del marco legal y ético, por supuesto, se obtengan resultados contundentes, porque finalmente la Fiscalía es el ente acusador. La Fiscalía, yo he tenido este debate con algunos colegas y siempre me cuestiono, ¿la Fiscalía debe ser objetiva? Sí, pero no va a ser imparcial nunca. A la Fiscalía lo que le interesa es, si ya tienes elementos, acusar. Y si es que la vía es la acusación, pues obviamente lo único que te va a garantizar efectividad es una correcta investigación, técnica sobre todo. Además, una investigación efectiva garantiza que los responsables que han cometido delitos contra la administración pública de alguna manera sean identificados, sean juzgados, obviamente que se les garantice el debido proceso y se les aplique todo el marco de la legalidad con muchísima rigurosidad, pero va a permitir una efectivización de la sanción. No pienso yo que deba promoverse en algún momento justicia sesgada o una justicia que de alguna manera le haga juego a un discurso vacío de los fiscales, indistintamente. No tengo nada en contra de la fiscalía, sino que desde mi rol de investigadora en el libre ejercicio, quizá me doy cuenta de estas falencias que además comparto con muchos de mis excelentes colegas. Siento que hay muchos casos que se venden a la opinión pública sin un sustento probatorio, y esto obviamente no nos permite incluso recuperar ya en materia de lavado de activos, que si bien no es parte de estos delitos, por ejemplo, efectividad en cuanto a la recuperación o el rastreamiento de los diferentes elementos que han sido indebidamente apropiados, los recursos que han sido indebidamente apropiados, de tal manera que sigue perdiendo el Estado, ¿no? La prevención y la reincidencia también está muy ligada a las investigaciones que están adecuadamente y bien planteadas, que observan estándares estándares probatorios. Sobre todo esta es una de las materias que más me gustó en un diplomado que tuve la oportunidad de hacer y en una especialidad que también hice con el profesor Jordi Ferrer y Carmen Vázquez, excelentes juristas, en donde ya se alertaba de esta necesidad de guardar estándares probatorios. Y los estándares probatorios son estos aspectos que de alguna manera los va a manejar quizá el juez ya en su valoración muy íntima con la prueba, pero va a precautelar que efectivamente la acusación tenga un sustento, porque finalmente en el marco de un proceso penal está comprometida la libertad de las personas. No podríamos sugerir irresponsabilidades investigativas que finalmente incluso podrían ser inobservantes de normativa internacional. La correcta investigación de estos delitos asegura que los diferentes países cumplan con estos compromisos, estándares internacionales de lucha contra la corrupción. Hoy hablamos de crimen organizado porque por supuesto que estos delitos a los que nos hemos referido son muy ambiciosos para la criminalidad organizada, y de ahí que es trascendental que su investigación, digamos, asegure que se va a reafirmar este principio de legalidad. Por último, yo soy abogada anticorrupción, pienso que se puede ser bueno sin necesidad de ser cochino, por utilizar un término un poco vulgar. Pero si logramos de alguna manera ser rigurosos con las investigaciones, de apegarnos a derecho, de alguna manera vamos a asegurar una investigación transparente en ese sentido, que no esté enlodada, que no esté cochina. Y claro, los estándares elevados de la investigación permiten incluso que algunos servidores públicos recapaciten en su rol de servicio público.
Retomando un poco la idea inicial de Dromi, finalmente el Estado llega a ser un conjunto de muchos atributos, muchos valores, de muchos aspectos en los que de por medio está el interés social. Finalmente, si no existen investigaciones que estén adecuadamente bien planteadas, que no sean efectivas, que no garanticen una sanción justa incluso, básicamente las funciones del Estado no tendrían sentido y empezaríamos quizá a ver un resquebrajamiento incluso del Estado. Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país.